quisiera hablar de aspectos específicos de lo que es cómo queremos nosotros arreglar, solucionar nuestros problemas. Como introducción, las comunidades forestales son en Kenia comunidades que viven en las zonas sensibles de Kenia. Viven en lugares que han sido desconectados, desarticulados en las corrientes de agua. Tenemos 3 vías fluviales que hacen parte del territorio de las comunidades de tierras indígenas forestales, tierras donde el gobierno de Kenia encuentra que son tierras, cree que son tierras que son una línea de vida. Es así que lo considera. Ellos en la época colonial les quitaron las tierras porque eran pequeñas comunidades que podían ser absorbidas por comunidades vecinas. El contexto ha cambiado con el transcurso de los años. Comunidades impotentes, y todavía son impotentes, débiles, y lo que ha creado una marginalización. Era lo que decía el lunes. Nos encontramos en una época más interesante ahora porque la ley permite y la Constitución también ha trabajado. Bueno, hemos trabajado para el cambio de la Constitución en las leyes y esas comunidades que no eran reconocidas ahora son reconocidas. Hay una ley que reconoce que las tierras son comunitarias, indígenas, tierras designadas ahora, destinadas a las comunidades. De otro lado, el gobierno no cree que las comunidades pueden ocuparse de sus tierras, porque la práctica desde 50 años era de expulsarlos. Entonces encontramos en un impasse. Estamos en un momento excitante, interesante, porque ahora estamos tratando de que vuelvan las comunidades a sus territorios. Con esto hemos tratado de que las comunidades, que son pequeñas, estamos tratando de negociar con el gobierno. Le decimos al gobierno que históricamente nos hemos ocupado de nuestras tierras y de otra manera los bosques no estarían ahí. Las agencias de gobierno están de acuerdo con nosotros, aparentemente, pero las agencias de conservación forestales que administran nos dicen no, lo que nos lleva a buscar otras personas que podrían eventualmente ayudarnos. Por ejemplo, mencioné los desafíos, por ejemplo, de la cartografía. Hay una diferencia entre nosotros y entre otros. Cada uno fabrica sus mapas y, bueno, ahí tenemos un pequeño problema al interior de Cicada porque unos mapas no corresponden a otros o no hay una imbricación. Hemos hecho reglamentos, le hemos entregado al gobierno, el gobierno lo toma los reglamentos, las recomendaciones, pero dudo que el gobierno lea estos reglamentos. Si hay agentes o agencias del gobierno que participan en la aplicación de reglamentos, no sé si van a seguir esto al pie de la letra. Nosotros tenemos mucho interés en que las publicaciones que se hacen sobre las leyes y reglamentos apliquen realmente esto y que tomen las cosas seriamente. Yo mencioné también el procedimiento, manera de actuar. Que reúne a las comunidades de indígenas y donde el gobierno interviene. En Huacatana, en mi comunidad, hice una presentación
El martes hemos hablado de esto, sobre las preocupaciones. Se hizo una especie de informe y yo llegué en un momento para la discusión, para apoyar las decisiones eventuales, que nos ha permitido negociar con el gobierno. Y tratamos de tener un reglamento amigable. De manera amigable queremos tener un acuerdo con el gobierno, diciendo que la tierra pertenece a la comunidad y que la comunidad tiene condiciones de conservación y que existen desde hace mucho tiempo. Whakatane es un mecanismo, tiene mucho potencial para ayudar a otras comunidades. Mi comunidad puede ayudar, puede colaborar. Tratamos de publicar, hacer publicaciones para comunicar, informar, para que tengan un cierto efecto en otras comunidades, que puedan modificar el comportamiento, no solamente para ayudar a las comunidades de Kenia, sino en otras latitudes, en otros territorios, en otros países. Hay también contrastes, lo mencioné el otro día. Tenemos del lado keniano las comunidades forestales y también tenemos la comunidad que ha sido expulsada de su territorio. El sitio ugandés que ha salido del sector forestal. Entonces hay comunidades que ya no están en las zonas forestales porque han sido expulsadas. Y aquí en la mesa pues podemos discutir de las diferencias entre los que viven en zonas forestales o no y que pueden establecerse proyectos pilotos. Los agentes de conservación trabajan con sociedades fáunicas y no creen que las comunidades indígenas podrían ocuparse de los bosques o de preservar la naturaleza. Y podríamos ver lo que pasa en otros países para tratar de alimentar nuestras discusiones y que hagan parte de nuestra plataforma de reivindicaciones y que esto podría ayudarnos. Aquí termino. Gracias. Bueno, vamos. El antiguo director de Servicios Fáunicos está en corte por abuso de explotación de bosques, explotación ilegal, gente que explota los recursos naturales solo para su beneficio personal, una caza ilegal. Y bueno, también hay el problema de la cuestión de las tierras que son distribuidas solamente para beneficio de algunas personas o de algunas empresas. La titulación hecha por el gobierno o empresas o compañías que son favorecidas por el gobierno. Por ejemplo, cuando han matado animales como elefantes, y que están haciendo la caza ilegal, a veces son apoyados o protegidos por algunas leyes o algunas instituciones del gobierno. Y bueno, estamos trabajando para establecer normas, trabajamos para que se establezcan mapas para identificar los lugares donde viven los animales, los lugares forestales, cómo funciona el sistema fáunico, hidráulico. Hay documentos que se están produciendo, películas para tener una mejor interacción con el gobierno, presentando casos persuasivos sobre, digamos, a nivel nacional, internacional, desde el sector ugandés. En Uganda, por ejemplo, han desaparecido los elefantes porque no han sido protegidos. Según la Constitución se dice que sí, pero en la práctica no ocurre esto. Hay un contraste marcado entre algunos países que desarrollan procedimientos diferentes, como en el caso de Kenia, donde podemos tener algunos ejemplos positivos, pero otros no. Hay gente que no le gustan los ejemplos positivos y que pueden estar en peligro, incluso algunos pueden estar en peligro de ser atacados cuando defienden causas que consideran buenas. Hay casas que son incendiadas, gente que es perseguida. La gente quema casas porque las autoridades quieren sofocar este tipo de intentos de reivindicación.
las autoridades tienen una posición particular. Depende del contexto, claro, pero podemos demostrar que no hay alternativas a veces, pero sí que hay. Esto ha ocurrido de manera un poco chistosa, pero podemos escuchar a Mónica, por ejemplo, que ha escrito en las zonas protegidas en las reservas CRIS, por ejemplo, lo que ha pasado. Hay otros ejemplos. En Escocia no quieren tener tierras conservadas. No están de acuerdo con los trabajos para proteger las áreas de piscicultura. En Nueva Escocia y en Kenia vemos los cambios que se producen y que implican al gobierno. En Kenia y hay niveles del gobierno que intervienen y hay que ver cuál es el más apropiado. Hay que asegurarse que el gobierno de Kenia invierta. Hay mucho financiamiento por el cambio climático y deben invertir en proyectos, pero a veces no lo hacen. En cuanto al cambio climático, hay muchas perspectivas, muchas posibilidades, pero es cuestión de ir a buscar los recursos y no hacerse embaucar. Hay que soportar a las comunidades, que sean Kenia o Canadá, estar en seguridad. No debemos perder los recursos. Tenemos que implicar al gobierno y a los conservadores para mantener un proceso de precautelar nuestros territorios. Bien, ¿no? ¿Tenemos preguntas? Otra pausa, café. Es lo que hacemos habitualmente. Tomamos una pausa. ¿Puedo plantear una pregunta rápida antes de seguir, antes de abrir la tribuna libre a otros delegados? Secada tiene una plataforma potencial en cuanto a la comunicación se refiere. Usted lo dijo, lo exploró. ¿Hay acaso algo que hacer en tanto que grupo constituido que somos? Que si hay algo que se puede hacer en la red existente, el consorcio ICCA, a través de este consorcio se puede hacer algo más efectivo. Quizá que podríamos agregar que el FPP no puede hacerlo. El FPP no puede hacer, no puede intervenir. Es de lo que hablaba. Lo vemos como un actor neutro. Yo creo que es un tema de debate, pero digo que ahora, en nuestro contexto, que el gobierno y la comunidad y que estos gobiernos o que estos pudieran trabajar mancomunadamente. No sé, esto podría servir para la próxima pregunta. ¿Por qué no invertir en países? Bueno, usted tuvo mucho trabajo realizado con esas comunidades y con otras a través del mundo. No pienso, sin embargo, que las universidades de Kenia han tenido gran impacto. Ha sido importante, pero no de gran impacto. No sé si ahí está la fuerza de ese tipo de organizaciones. Es quizá una visión retórica en cuanto a la necesidad de investigación, de trabajos de investigación, para involucrar a las comunidades en cuanto a argumentos se trata. Y esa visión de neutralidad nos parece algo muy particular. ¿Qué es esa neutralidad? ¿A qué sirve esa neutralidad? ¿Qué hacemos con esta neutralidad? En el mundo universitario de Kenia se preocupan de esto, están abiertos a proposiciones, sugestiones. Podemos incorporar una temática con colaboradores nuevos. John. Peter.
usted planteó una concepción de investigación muy interesante que examina las cosas del lado kenyano, donde vemos la política, situación de pueblos indígenas, donde vemos una situación de la fauna. No sé si usted tiene acceso en Uganda a esos sectores. Y del otro lado, diferentes maneras de intervenir, haciendo un sobrevuelo para tener un censo sobre los recursos que se hace con el gobierno. Yo pienso que es muy interesante para trabajar. No sé si estamos bien posicionados para hacer lo que queremos hacer y cómo podemos organizar todo esto luego de reflexionar sobre la problemática. Hay implicaciones importantes sobre las políticas. Tenemos un gran número de preguntas sobre la cuestión fronteras de Estado, fronteras que crean obstáculos para integrar el territorio. Proyectos que comparan políticas en Tanzania, Kenia, en cuanto a la conservación. No he mencionado, es una estructura interesante. A ver, es una cuestión política. Necesitamos respuestas políticas a ciertos casos. Cuando hacemos eso, quizás si se hace con una base determinada, quizá nos van a dar cierto tipo de respuestas. Lo comparativo debe ser realista. Quizá que usted no está del lado del gobierno, pero tampoco del otro lado. Depende de su situación, cómo se sitúa usted en el problema. Y no sé qué tiene realmente en la cabeza para solucionar cierto tipo de problemas. No es solamente los conflictos, sino los resultados que se persiguen. Ver la manera de hacer, la manera de actuar. En Miguel tenemos gente que trabaja sobre asuntos de conservación en Uganda y donde hay personas interesantes que pueden ser implicadas. Gracias. Tenemos peritajes comunitarios. Hay que ver las conexiones, las relaciones con la gente, con las instituciones, con el gobierno, para ver si todos pueden coincidir o que tienen diferencias fundamentales. Lo que hacemos también es en el interior de Secada, en vez de decir no hacemos nada, podemos hacer algo. Trabajamos de una manera u otra, como la publicación de información, difusión de la información en las redes, documentos comunitarios que también pueden venir de allá, desde el mismo territorio de Tanzania u otro país, para difundir. Bueno, paramos aquí porque estamos en cero. Hemos copado todo el tiempo atribuido a esta serie de discusiones. Vamos del programa forestal al programa de pueblos forestales en Colombia con Héctor y con Vivian. Vamos a ir a ver el aspecto colombiano forestal. Bueno, vamos a hablar en español, entonces, pues en este proyecto tenemos dos proyectos aún vigentes que terminan a finales de este año, principios del 2017, financiado con la Embajada de Noruega y Holanda, por una parte, y la otra por el Consejo de Investigación noruego, Norwegian Research Council, con la Universidad de Life Sciences de Noruega. Entonces, la idea sería de darle seguimiento a esos dos proyectos y ver dónde también podríamos encajar con Cicada. Entonces, vamos a estar formulando proyectos fuera del marco de Cicada, pero viendo cómo podemos también encajar. Entonces, lo que hemos estado hablando es como un abanico de posibilidades, ¿no? Tenemos varios componentes que necesitamos seguir. Y uno sería dar seguimiento a este proyecto interétnico que tenemos entre pueblos
comunidades afrodescendientes del Palenque Alto Cauca con el resguardo indígena Cañamomón Loma Prieta, donde hemos estado desarrollando todos estos temas acerca de instrumentos propios en cuanto a cómo implementar el derecho a la consulta y consentimiento previo libre e informado en el sector extractivo, ¿no? Entonces, la idea sería de dar seguimiento a donde hemos llegado en los ajustes de los protocolos propios, por ejemplo, en las estrategias conjuntas que tenemos, darle seguimiento a eso para que, por ejemplo, la minería ancestral sea formalizado a nivel del Estado, sea reconocido, no como ilegal, pero como legal dentro del marco normativo colombiano. Entonces, darle seguimiento a todo eso, el fortalecimiento de los mineros ancestrales en cada sitio de trabajo y en ambos sitios también de la Guardia Cimarrona y la Guardia Indígena, quienes son los defensores del territorio, quienes son los que guardan el territorio de las incursiones de empresas multinacionales y de otros terceros quienes están, y ajenos, actores ilegales también, quienes tienen intereses en el territorio, ¿no? Entonces sería todo un programa de darle seguimiento a eso. Pero tenemos muchas preguntas sobre si esta colaboración, que es bastante difícil realmente, que ha sido muy interesante entre las comunidades negras del norte del Cauca y el resguardo indígena Cañamomón Loma Prieta, sea algo viable a futuro, y esto es lo que tenemos ahora que profundizar en un encuentro que tenemos ahora en octubre en Colombia, ¿no? El segundo componente sería, estoy hablando muy rápido, perdonen, y muchas gracias a los traductores que están haciendo un trabajo increíble. Entonces, el segundo componente sería darle seguimiento a todo el proyecto jurídico que tenemos en cuanto a defensa del territorio del resguardo, porque tenemos ahora, en noviembre creemos, va a salir la decisión de la Corte Constitucional de Colombia en el tema de la tutela que se entregó contra las concesiones mineras que traslapan con todo el territorio y para el fortalecimiento del reconocimiento jurídico de este territorio como territorio colectivo, y allí sería darle todo un seguimiento a eso, y vemos como vínculos también con todo lo que se ha hablado aquí con mapeo, porque hace falta como pues fortalecer todos los argumentos jurídicos de la ocupación, el uso de este territorio a través de la historia. Y se quiere también ampliar este territorio porque no es suficiente y ancestralmente se utilizó mucho más, pero hay temas muy delicados ahí, ¿no? Entonces todo el tema de que el mapeo puede ser muy peligroso, también a veces que hay que entrarle con mucho cuidado, sobre todo en un país donde hay conflicto armado y poco territorio para los pueblos. Sería muy interesante como ver qué vínculos tendríamos ahí, y con el primer componente sería vínculos con lo que están pues haciendo José y Terry con todo el tema de Free Prior Informed Consent y vincular a comunidades canadienses, indígenas a través de las Américas. Entonces, el tercero, y creo que aquí entraría, déjame hablar un poquito más, sería todo el tema de la conservación propia, no lo llaman así, la siembra de árboles dentro del resguardo y toda la protección de cuencas de aguas que se está haciendo ahora para que estas cuencas, para que el territorio sea sano, ¿no? Eso va integralmente ligado con el cuidado del territorio. Y el cuarto, y te dejo hablar ahora, te dejo hablar. Toma el micrófono ya. El cuarto sería siempre el cabildeo que tenemos que seguir a nivel nacional, a nivel internacional, para visibilizar los temas que están enfrentando las comunidades. Y aquí creo que sí deberíamos, como centro de investigación aquí, considerar un poco la posibilidad de que en algunos momentos desde la academia sí se pueda hacer pronunciamientos que sirvan a las comunidades también. Es algo que, por ejemplo, hace Arturo Escobar con un grupo que está trabajando con las comunidades del Pacífico en Colombia, y ayuda mucho en ciertos momentos cuando un grupo de académicos puede también emitir
pues pronunciamientos que ayudan, ¿no? A las comunidades en cuanto a ciertos temas de violaciones o lo que sea. Es algo que quisiera poner ahí porque lo escuché de Andrés un poco, que esto sería algo que podía ayudar en su caso, ¿no? Entonces lo dejo ahí y... Bueno, nuevamente ratificar nuestro agradecimiento como pueblo indígena de Caldas por esta magnífica oportunidad que nos han dado, a Colin, a Camilo, que estuvo al frente de posibilitar esta venida, bueno, a Vivian, y a todos ustedes, porque como lo decía ahorita, pues finalmente esto ha sido como un postre en relación a que son los temas de debate en nuestro territorio. Y también ponemos a disposición este acumulado de 6 años de trabajo en materia de fortalecimiento del gobierno propio indígena en nuestro resguardo. Creemos que tenemos mucho por mostrar, por compartir. Y el tema de ejercicio legislativo interno, el ejercicio legislativo de gobierno propio, lo que son esta serie de resoluciones, ponemos pues también al servicio de todos ustedes nuestro esfuerzo y nuestro trabajo de estos 6 años. Pues nuestro sueño es poder avanzar con esto, porque creemos que hemos tenido un acierto. En nuestra comunidad se ha visto bastante fortalecida con estos años de trabajo en materia legislativa. Las resoluciones han sido una herramienta y queremos avanzar en esto. Los protocolos de consulta consentimiento son una herramienta indiscutible en nuestro territorio y queremos pues afianzar esto en términos de que las autoridades indígenas, que en nuestro caso la elección de líderes de cada una de las comunidades anualmente cambian, porque lo eligen las comunidades, a veces ratifican a las mismas personas, pero otras veces cambian. Entonces la idea es permanentemente también estar ofreciendo esta información para tener garantía que estos habitantes que cambian, pues entonces tengan conocimiento pleno de estas herramientas que hay. Y por el otro lado, pues es muy importante también que la comunidad en general conozca este tipo de herramientas. Y además estamos haciendo nuevas herramientas. Estamos en estos momentos en un proceso muy importante por las comunidades, con los líderes, montando la resolución ambiental del resguardo. Que va a coger todo lo que tiene que ver el tema ambiental. Estamos dando muy fuerte a este tema de la resolución ambiental y con seguridad se vuelven herramientas internas de trabajo. Como lo decía Vivian, la herramienta jurídica, desafortunadamente nos tenemos que enfrentar a eso. No debería ser así. No tendríamos por qué estarnos ocupando de estas cosas, pues porque hay mucho que hacer en la comunidad. Tenemos bastantes desafíos, pero desafortunadamente nos vemos abocados a pues ir a los escenarios judiciales y estamos hoy esperando un fallo de la Corte que proteja jurídicamente nuestro resguardo. Aspiramos que en el mes de septiembre salga este fallo, ya de la última instancia que hay en el país para fallar a favor pues de nuestro título, y en este sentido necesitamos mucho respaldo jurídico para finalmente hacer seguimiento a todo esto. Para nosotros es muy importante el fortalecimiento del gobierno, y el fortalecimiento del gobierno tiene que ver finalmente con que haya como sincronicidad, no sé si se entiende la palabra, como sincronía, ¿cierto? Como sincronía entre la autoridad, que tengamos como de claridad finalmente en esa defensa del derecho. Y en esa medida es muy importante el fortalecimiento del gobierno de manera permanente, que haya de manera permanente diálogo, escenarios de discusión, escenarios de trabajo, que no sea el mismo escenario simplemente atender cuestiones que van saliendo en el día a día, sino escenarios de reflexión y de discusión en materia del derecho y en materia de defensa pues de los postulados étnicos. En esa medida el fortalecimiento del gobierno es muy importante, y por el otro lado el fortalecimiento de nuestra Guardia Indígena, nuestro mecanismo como de control interno. La Guardia Indígena para nosotros es fundamental, es la que hace el monitoreo por el territorio, es la que viaja a poner orden a cualquier lugar del resguardo donde se requiera, es la que enfrenta de alguna manera a las amenazas externas. Ejemplo,
Ha habido, digamos, personas que han querido hacer explotación de nuestro territorio, llegan con máquinas y la Guardia Indígena es la primera que enfrenta a estas personas externas para sacarlas de allí de nuestro territorio. Entonces, el fortalecimiento de la Guardia es supremamente importante y hemos planteado también en este nuevo escenario que para nosotros es muy importante reforestar el resguardo. Desafortunadamente, como lo decía, es distinto nuestro pueblo al pueblo donde viene Fanny, que es un resguardo más hacia el interior en la selva. Nuestro resguardo está en una zona muy céntrica y desafortunadamente tiene 4.826 hectáreas para 25.000 habitantes. Hay mucha presión sobre los recursos, entonces nos hemos planteado una tarea imperiosa de reforestar nuevamente el resguardo. Tenemos tareas muy bonitas con comités, con mucha gente que se ha querido vincular de manera solidaria a hacer esta campaña y nos hemos planteado toda una dinámica grande en materia ambiental. Estamos haciendo diagnósticos georreferenciados ahí para todo el tema de georreferenciación. Tenemos diagnósticos georreferenciados de todos los nacimientos de agua. En estos momentos llevamos 374 nacimientos georreferenciados que hay en nuestro resguardo. Estamos mirando todo el sistema entonces alrededor de esos nacimientos y estamos identificando también cuáles se han secado, o sea, cuáles dejaron de existir para mirar qué planes podemos hacer para recuperarlos. Bueno, en general es muy ambicioso, no podría en el tiempo, desafortunadamente se va acabando, no podría explicar un poco todo esto, pero hay mucho interés, digamos, en una propuesta amplia ambiental. Estamos en estos momentos montando viveros en todas las comunidades de nuestro resguardo con un propósito este año de sembrar 30.000 árboles y aspiramos el próximo año ponernos una meta de 100.000 árboles solo en nuestro resguardo. Esos son aspiraciones, ¿cierto? Estamos generando las condiciones internas para hacerlo. En estos momentos la gente está montada en estructurar sus propios viveros que permita entonces ir cumpliendo finalmente con esta expectativa. En general hay mucha esperanza que podamos articular todo nuestro trabajo también a otras redes nacionales e internacionales como las que de manera muy dichosa hemos podido escuchar, encontrar aquí y bueno, encontrar distintas formas de apoyo que no necesariamente tienen que ser económicas, ¿cierto? En muchos casos ideas, en muchos casos acompañamiento. En el caso jurídico, por ejemplo, estamos creando como lo que un trabajo virtual con algunos amigos, sobre todo de la Forest People Program, la ANUSCA, algunos abogados del país que nos estamos viendo vía Skype, un poco para acompañar esa defensa jurídica de nuestro resguardo. Entonces hay una maravilla finalmente en todo lo que hacemos, con mucha esperanza vemos esta posibilidad de defender nuestro resguardo y de generar esperanza finalmente también en lo que hacemos para nuestra comunidad. Muchas gracias. Discusión, intercambio, preguntas. Gracias. Las intervenciones, las explicaciones también. Yo tengo una pregunta que es un poco, puede ser un poco afuera del ámbito de Cicada, pero me interesó mucho el proceso que ustedes tienen de articularse con las comunidades afrocolombianas. Y la pregunta mía va en otro sentido, que a la raíz de los acuerdos de paz surgió la figura de las reservas campesinas. Entonces, y eso es algo que no he oído un poco de eso y me gustaría saber un poco cómo, si hay ese tipo de proyección hacia esos tipos de articulaciones con el sector campesino. Bueno, rápidamente, porque es muy rápido este tema. Primero, nos encantaría mucho que desde sus distintos escenarios, si ven posibilidad, acompañen, apoyen todo lo que se está dando, esta nueva esperanza de paz para nuestro país. Muy importante, es un hecho histórico para nuestro país. 500 años de una situación jodida y este medio siglo sin parar
muertos por montones, estamos hablando de muchos muertos, estamos hablando de muchos desplazados. Les decía yo que solo mi comunidad ha puesto, desde los 80s y acá, ha puesto más de 500 personas asesinadas. O sea, es demasiada gente en un territorio tan pequeño. Entonces sí es una gran esperanza para nosotros y bueno, una solicitud muy respetuosa desde cualquier escenario que ustedes puedan apoyar, acompañar y también contradecir a la derecha, la ultraderecha, un poco liderada por Uribe, que está planteando que es mejor la guerra que la paz, porque se han beneficiado, por supuesto, de ella. Entonces, sí es un mensaje respetuoso. Con las zonas de reserva campesina es una gran lucha que hay que apoyar de los campesinos, pero no es nuestro escenario, porque en nuestra comunidad, caso concreto en Río Sucio Caldas, solo hay resguardos. Los escenarios de zona campesina están hacia otras zonas del país y son, por supuesto, reivindicaciones bastante importantes. No se contrapone con los resguardos indígenas y no se contrapone tampoco con los territorios colectivos de las comunidades afro. O sea, son una nueva reivindicación en materia jurídica de reconocimiento de derecho a los campesinos en materia territorial. Y es fantástico que se pueda acompañar, apoyar, pero no está cercano a nuestra área ni en nuestro ámbito de trabajo. We're almost out of time, but we'll take. Ya casi no tenemos más tiempo, pero voy a considerar un comentario de Fanny. Qué bueno que hablemos del proceso de paz. Pues esa es digamos, para Colombia es una oportunidad de avanzar con una nueva narrativa. Pero lo que nosotros como indígenas de la selva nos preocupa un poco cómo va a ser en adelante la suerte de los bosques, de la selva, digamos en este caso. Nosotros, la región de la Amazonía, somos casi la mitad de Colombia, somos 6 departamentos. Y de esos 6 departamentos, 3 están en un estado alto de deforestación, porque hay mucha ganadería, monocultivos, bueno, ya se están entrando, pero esas son empresas y en algunos porque hay colonización también campesina, ¿no? de gente que llega de afuera, pues desde su visión para ellos abrir selva para montar ganadería es normal, para nosotros no. Mucha gente no ingresó a la selva durante la permanencia de la guerrilla porque ellos tenían miedo de pasar algunas fronteras pues por la presencia de los grupos armados. Pero ahora que se van a quitar del territorio, nosotros no sabemos cuál va a ser la suerte de nuestra selva. O sea, como decía desde el principio, nuestra selva siempre está latente en riesgo, ya sea por una cosa o por la otra. Entonces, queremos, como dijo Jaime, creo que acompañamiento en estos procesos, porque también está lo de REG, que me gustaría más adelante hablar de ese tema, REG Plus, REG, bueno, todas esas redes que hay como mecanismo de mitigación de cambio climático que está llegando a sigue llegando a las comunidades. Thank you. Thank you, Héctor y Viviane. Gracias, Héctor. Luego es Lea Temper, que es la directora de Acknowledge, un acrónimo, coproducción activista académica para la justicia del medio ambiente. La otra opción, usted puede presionar sobre play para tener la información. Estoy preparando. ¿El micrófono está abierto? ¿Sí o no? ¿Me escuchan? Sí, claro. Bueno, vamos.
Hoy, mientras prepara la presentación de PowerPoint, voy a comenzar. Voy a hablar del proyecto que se llama Acknowledge, activista, académica y coproducción de conocimiento para la justicia del medio ambiente. Es un proyecto que está financiado por el Consejo Internacional de Ciencias Humanas. Es muy particular el caso. Es un poco raro como compañía que financia un proyecto de investigación, que financia varios proyectos de investigación, lo que se llama red de transformación transformativa. Lo que se cree es crear un proceso de conocimiento y tratar de ver cuáles son los cambios sociales transformadores en la defensa del medio ambiente. El objetivo de esta iniciativa es de tener proyectos multidisciplinarios y tener una perspectiva global y comparativa. Y ahí el PowerPoint, vamos a continuar con esto. Vamos a estar apoyados por este útil pedagógico. El proyecto tiene 7 instituciones miembros. Esto está coordinada por mí. Estamos en Barcelona, en Siscatalier. Algunos la conocen. Es bastante activo. Trabaja con organizaciones sociales en Cartibres, en Pune, en India. Trabaja con consorcios. Es conocida por la coordinación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad en India. Hace años que trabajan y que de manera amplia trabajan con 50.000 personas en India. Fue puesto de lado por el gobierno indio porque era muy radical, según ellos. Otros asociados, contrapartes, incluyen la Universidad de XEGLIA, una plataforma que es nuestra ONG, que tiene base en Londres, Universidad de Londres, una red de transformación de conflictos, resolución de conflictos en América Latina. Y finalmente, no veo aquí, hay un error, no la veo, la Universidad Americana de Beirut, porque una parte del proyecto no pondré mucha énfasis en esto, pero contribuyen con nosotros, trabajan con nosotros. En cuanto a la justicia del medio ambiente, lo que quiere decir, y lo que quiere decir para América Latina como para América del Norte. Aquí vemos que han construido un trabajo que fue hecho durante muchísimos años. IJOLT era inicialmente el proyecto que fue ampliado en cuanto a la justicia del medio ambiente. Intercambio y responsabilidad con 23 miembros, la mitad organismos sociales, ONG, y otra mitad de investigadores. Y en este proyecto habían varios intervenientes. Yo fui líder de una parte del proyecto que era la creación de la defensa de la justicia Atlas, lo que nuestra sociedad civil hace con nuestros asociados. Atlas trabaja desde hace 20 años para documentar el combate y la resistencia contra los conflictos a nivel de extracción y disposiciones de recursos como Growing All Document, diferentes asociados en Brasil que han intervenido y que hacían un censo de los conflictos y trataban de tener una red para hacer conocer a nivel del mundo sistemáticamente las informaciones, los conflictos que se realizan. Datos, un banco de datos para analizar los proyectos, ver hasta qué punto tenía importancia la resistencia contra el extractivismo, utilizando esos proyectos con 10 categorías de conflictos nucleares, minas, de extracción, conflictos, biomasa, gestión administrativa de agua, biodiversidad. Todo esto
He puesto en un segundo nivel de investigación 50 tipos de actividades que examino y en un segundo nivel. Esperaba tener en mi ordenador esta información, pero no la veo para presentarla aquí delante de ustedes. Un primer nivel y un segundo nivel de intervención. Bueno, está correcto. Voy a continuar. Les invito a todos a visitar el sitio web para explorar, para ver lo que tenemos. Es posible, como ustedes ven, de navegar en el mapa donde están los conflictos. Pueden ver por país cuáles son los conflictos de manera global, mundial, las compañías implicadas y que crean estos 200 conflictos diferentes, implicando compañías canadienses que están en el origen de los conflictos, 714 organismos que están oponiéndose al extractivismo. Más de una tercera parte que implica a poblaciones indígenas que trabajan de manera comprometida. Dinámicas que implican a poblaciones indígenas. Aquí vemos Yanacocha, Mina, Perú, un caso donde hay conflictos, los actores implicados, los impactos, los resultados y las referencias. Todo eso pueden verlo aquí en el video, según lo que se distribuye por satélite. Aquí tenemos otra diapositiva ilustrando la situación, donde tenemos resultados interesantes de ese proyecto. Es un aspecto híbrido en cuanto a la presencia de posibilidades, pero también dependiendo mucho del uso que se da. Hay mucha publicidad, se hizo mucha publicidad sobre esto, utilizando los medios. Cuando lancemos hace 2 años y medio que se lanzó este proyecto, y hasta 800.000 personas que han visitado el sitio, 1.000 y 1.500 personas que visitan el sitio web de manera cotidiana. Hicimos un sondeo para ver quiénes son los que visitan el sitio y por qué lo utilizan. Y muchos periodistas vienen a visitar, estudiantes, gente de la clase civil, profesores, vienen a utilizar esta información como referencia. Y para hacer la publicidad, todos los países que están aquí, tenemos todos los conflictos. El número de conflictos está repertoriado aquí. Aquí tenemos en Colombia, hay un investigador que hizo un trabajo completo documentando el conflicto, 80 conflictos repertoriados en Colombia. Cuando se lanzó había una sequía en Colombia. Aquí la cobertura de la situación. Esta tragedia de la tragedia coincide con la publicación de estudios que dicen que Colombia es el país con muchos conflictos ecológicos, el segundo país del mundo que tiene el mayor número de conflictos ecológicos en el mundo. Aquí está lo que hicieron en el periódico que se llama Semana, un análisis gráfico con los datos precisos, con las compañías implicadas, los recursos afectados, las poblaciones afectadas y cuáles son las inversiones que se hicieron. Utilizamos ahora esos datos para hacer otro tipo de análisis, diferentes, inherentes al caso. Aquí están los estudios que se hizo por un estudiante en una universidad, las inversiones, las compañías implicadas, conflictos diferentes, distribuidos, diseminados en diferentes partes del territorio. No iré de manera detallada, solamente una información general sobre el tipo de análisis que hacemos. Colaboramos también con otros organismos que producen mapas para apoyar campañas. Una de ellas que se lanzó hace poco, combinada con la Unión de Pueblos Afectados por Chevron.
afectados por Chevron en el medio ambiente. Varios conflictos que han sido cartografiados, repertoriados para verificar los datos y mostrarlos en este mapa que cubre más de 30 conflictos donde se implica a Chevron. Aquí un cuadro que demuestra la presencia de pueblos indígenas por tipo de conflicto. El asunto significa que en ese tipo de conflictos hay la presencia de pueblos indígenas. Vemos que cuando hay un conflicto minero, vemos quiénes son los afectados, la biomasa, el petróleo, el turismo urbano y la gestión de desechos, conflictos de la biodiversidad. Otros elementos para ver, para observar los resultados de conflictos como la presencia de indígenas influencia los resultados de violencia sobre los conflictos, en los conflictos. Las compañías víctimas de las compañías, hay muertes, ataques, 60% de operaciones que afectan a las comunidades indígenas. Cuando hay choques, 74% de la población afectada por la presencia de responsables que defienden la implantación de organismos extractivos de minerales o de recursos. Voy a hablar de un nuevo proyecto, me quedan pocos minutos. Después de muchos años de haber estudiado conflictos ecológicos, el objetivo del nuevo proyecto es de concentrarse sobre el elemento transformador en los conflictos. En nuestra perspectiva, en vez de tener conflictos como algo que es negativo, vemos que la resistencia de comunidades puede, a veces y seguido, llevarnos hasta el nivel de la población y que puede crear una nueva forma de saber, de legitimidad para la defensa de la justicia del medio ambiente, la defensa de la comunidad, la defensa de los campos forestales, ver cuáles son los impactos en la salud. Con las instituciones tenemos fotos y las experiencias. Hubieron referéndums comunitarios aquí de Estado que Esteban ha mencionado ayer y que estudié también y que creó un centro de curación indígena y que está en la ruta de GPS de un oleoducto construido, propuesto. Los resultados negativos. Es un campo de defensa, por ejemplo, aquí, como en otros países. Una manera de comprender en qué condiciones esos conflictos llevan a la transformación, conducen a la transformación social. Algo que Ashish Kothari ha presentado desde hace mucho tiempo, teniendo una visión diferente del desarrollo que hemos discutido aquí ayer o antes de ayer. Hay otras visiones alternativas que llegan del norte también. Energía, democracia, la soberanía alimentaria, como Lon había mencionado. Otra perspectiva, cuando vemos con el proyecto, con la red de organismos implicados, de naciones que participan, la confirmación de la transformación, un proceso de transformación que se ha iniciado en cuanto a la productividad, los resultados de los conflictos, la credibilidad que puede salir de esos conflictos. Los principales conflictos son la aplicación de un marco de trabajo para la transformación y ver cuál es el proceso de transformación
con nuevas iniciativas en 18 comunidades. En ese marco hay maneras de abordar la cuestión, de defender a las comunidades, diferentes maneras de ver la presencia del poder, un marco de trabajo político, jurídico y poderes de relación en la comunidad y desarrollar un liderazgo, relación social y un trabajo de descentralización, revitalización de saber, del conocimiento, del saber local, la difusión de este saber para transformar una comunidad. También una pequeña muestra en ese marco. Vemos 6 pilares fundamentales. En cada uno de esos pilares hay 3 tipos de estrategias y de conflictos. Y en la institución, en la relación social y la visión del mundo, sus indicadores, sus líneas directivas, que pueden ser utilizados por las comunidades como guía para comprender el proceso de cambio y transformación social que llega a las comunidades y que impacta a las comunidades. Ese marco de trabajo para la transformación de conflictos debe ser analizado para comprender cuáles son las alternativas de transformación. Hay 5 pilares de comprensión para ver cuáles son los elementos, alternativas transformadoras y cómo transponer esas experiencias sobre la democracia, sobre el mejor vivir, sobre la diversidad cultural, la biodiversidad, el saber, el conocimiento. He enunciado algunas líneas de colaboración en los que podíamos comprometernos en AdKnowledge y SECADA. La creación de un mapa que SECADA podía utilizar eventualmente y que podíamos lanzar un proyecto piloto para la cartografía y hemos terminado hoy día el llamado y hemos tenido entre 15 y 20 proposiciones de organismos que quieren utilizar el lugar donde yo trabajo y trabajamos sobre las confluencias de proyectos. Y esas alternativas sociales alternativas están en nuestro proyecto. Tenemos un acceso en la red, en las redes, y tenemos una metodología para colaborar, para tener procesos de ética y otras maneras de comprender lo que yo quisiera llamar John Brass, para ver cuál es el rigor político de ese trabajo. Es que esto debe ser visto también sobre el plan científico para asegurarnos que esto que hacemos es bueno y tiene una validez tanto política y tener una carta para ver cuáles son las metodologías. Gracias. Lamento no tener todo el tiempo necesario para poder seguir exponiendo lo que hacemos y lo que queremos hacer. Gracias. Extraordinario. No tenemos más tiempo, claro. Quedan 2 presentaciones y vamos a pasar luego al almuerzo. Ya es mediodía. Tenemos, a 1:20 deberíamos terminar. Ustedes tienen unas listas concretas de todo lo que han hecho y es maravilloso. Podíamos utilizar eso. Instrumentalizar todo esto sería el desafío. Bueno, una pregunta y un comentario. Una pregunta rápida. ¿Qué cuenta como conflicto en su esquema? ¿Qué quiere decir conflicto? En nuestro análisis, el conflicto es definido por la movilización de la comunidad. El tema ecológico, porque en la movilización debe haber un componente de reivindicación ecológica. Se movilizan contra impactos ecológicos
una acción directa y litigio, y en el análisis analizamos las formas de intervención, de movilización, que entra en la lista, cómo la movilización cambia según el contexto, según el proyecto. Gracias. Vamos a Clint Westmont, la política cultural de energía en el norte de Alberta, que cuando hablaba de minas en programas de extracción, yo incluí el petróleo, pero nunca se comprende esto a veces cuando se habla de la extracción de petróleo. Gracias, Colin. Es súper extraordinario de tener aquí. Vamos a hablar de la nación Wendat. Yo trabajo con las primeras naciones de Alberta de diferentes maneras desde hace 20. Es difícil creer, pero voy a hablar de mi proyecto reciente. Soy el segundo de 2 proyectos financiados por Shock. Un proyecto de 2 años. Hay un proyecto de 2 años y otro de 3 que implica muchos universitarios. Alberta, Colin, General Becker y Primeras Naciones. Estamos en el 6º mes del proyecto. Comenzamos a obtener resultados preliminares. Voy a anunciar algunos y nuestros desafíos en un sentido amplio de la palabra. Actor Thomas, que era uno de los primeros proyectos que participó en Sequeda, aunque ese proyecto está terminando. Mis asociados comunitarios, aquí están mis asociados, todos comunidades de las Primeras Naciones, mestizos y guardianos de Athabasca, que es un organismo de medio ambiente con alianza con organismos autóctonos. No podré decir mucho sobre las Primeras Naciones, no tengo mucho tiempo. Todas esas comunidades tienen gente que dependen de la caza, la recolección de alimentos para su sobrevivencia. Tienen relaciones espirituales, ético y ontológico, y es importante para los guardianes de Athabasca que quieren proteger el agua y toda forma de vida en Athabasca. Es un río importante del norte que va a echar sus aguas en el océano Ártico. Cuando hablamos de derechos de la tierra, de la identidad autóctona en el oeste canadiense, se habla de tratados históricos que fueron firmados en 1871. Esos tratados pueden ser diferentes y que pueden permitir dar una parcela de tierra a las Primeras Naciones y que les permite hacer la caza y la pesca y que tienen acceso a los recursos naturales en intercambio. Ellos pueden permitir que el gobierno u organizaciones privadas puedan instalarse en gran parte de Alberta y en otras jurisdicciones. Hice la investigación sobre los tratados, el tratado número 8, el territorio que fue cedido en 1000 kilómetros cuadrados, más grande territorio que Francia y Pakistán. Ese territorio no es conocido por su gran cocina, sino por la soberanía alimentaria. Un tratado, el tratado número 8. Los mestizos y los Cree están establecidos allá. Quisiéramos incluir naciones, otros grupos. Esto es parte de mi historia. Hemos trabajado en el territorio Cree, sobre todo. Tenemos desafíos. Varias comunidades tienen una colección de 2 o 3 elementos llave que salieron de decenios de litigios en el territorio del Tratado número 8, el derecho a consultar a los pueblos autóctonos en los litigios en todo el Canadá, y sobre todo los Cree en el norte de Alberta,
reivindican sus derechos. El Tratado número 8, en 1819, los negociadores autóctonos fueron claros y directos, indicando que ellos van a continuar a cazar y pescar y poner trampas en todo el territorio que les ha sido concedido y que están respetando naturalmente el tratado, aunque no garantizan que se continúe respetando esos tratados que están al interior y reconocidos por la Constitución. Y bueno, hay una serie de litigios a causa de esos tratados, la aplicación de esos tratados. Nuestra investigación va a buscar justamente cuáles son los conflictos, qué tipo de conflictos hay. En el segundo o tercer ciclo de la universidad buscamos becas para poder tener personas que se ocupan de hacer estudio de caso. Cuando se comienza un proceso con ceremonias es increíble cómo las relaciones se establecen, relaciones de confianza. Hemos sido acogidos por los asociados. Es algo que yo sugiero a otros, que la concentración de proyectos no solamente sobre los beneficios a la extracción de carburantes o la explotación en las minas, sino un proceso de evaluación del medio ambiente. He escrito mucho para criticar algunos sobre los impactos del medio ambiente. Tenemos impactos en procesos que siempre terminan por la aprobación como grandes proyectos, sobre todo cuando tienen impactos acumulativos a través de los años en zonas de extracción en la zona norte de Alberta. Los medios de información también se concentran sobre los oleoductos, hacen análisis sobre esto, el impacto de Nolan Gate, por ejemplo, Energía East es otro caso. Quisiera dar a conocer cuál es la fuente del petróleo convencional, la fuente de producción de petróleo, que van a crear problemas el petróleo y las arenas bituminosas. Las arenas bituminosas que cubren un territorio como Florida, zona Tabasca, que tiene grandes depósitos y que pueden afectar fundamentalmente los ríos, los bosques y la fracturación de formas de preservación del medio ambiente. Hay proyectos no muy impactantes, otros más impactantes. He aquí entonces las palabras que son defendidas por algunas compañías petroleras en cuanto a arenas bituminosas, en cuanto a firmas petroleras, arenas petrolíferas, bituminosas, que han causado impactos de contaminación, cambio climático a una escala continental y que recién estamos comenzando a comprender. Stephen Harper, a nivel provincial y federal, influenció y pese a la oposición de algunas organizaciones. Arenas bituminosas que permiten la explotación de petróleo. Desde hace muchos años se comenzó con los liberales en el federal y esto continuó durante los gobiernos de Harper, el Partido Conservador. No hemos podido documentar muchísimo todavía todo esto, lo que se hizo en cuanto a la industrialización de las arenas bituminosas, la construcción de oleoductos, la construcción de infraestructuras para la explotación del petróleo, el gas, las minas. Vemos que la gente sufre por el corte de sus territorios. Sus territorios son fracturados justamente porque van a construir oleoductos o porque hay compañías que van a destruir sus territorios por la construcción de viviendas, agentes del gobierno que vienen a instalarse en zonas donde hay recursos naturales.
Algunas fotos para que vean la escala. Vemos la mina aquí, que está al lado del río Athabasca. Vemos ahí la mina y hay los lagos tóxicos que se pueden ver desde el espacio a la derecha. Entonces, esto está arriba del río Athabasca y está separado con pocas cosas. Entonces, vemos que hay 50 litros por segundo de contaminación. Vemos aquí entonces que los representantes de la compañía le van a decir que esto es humo, pero hay problemas, ¿no? Porque es un problema de depósito de decantación de residuos, ¿no? Lo que daña los recursos. Entonces el flujo del río Athabasca está impactado, sobre todo en invierno. La gente ya no va a la pesca ya no es posible, el viaje, el transporte tampoco es posible, lo que tiene un impacto sobre la gente. Muchas propuestas para las zonas protegidas. En la zona donde hay arenas petrolíferas, el gobierno quería saber dónde estaban los depósitos más ricos de petróleo y se han organizado para priorizar la extracción de recursos en el mapeo. Han protegido lo que no tenía valor, ¿no?, económico, y lo que tiene valor no lo han protegido. Las regiones más protegidas de Alberta están protegidas por el gobierno provincial, lo que permite todavía una extracción de los combustibles fósiles en zonas protegidas. Entonces, cuando se habla de protección, no es realmente protección. Hay muchos mecanismos de consulta, pero algunos no marchan y otros quizás mejor, pero hay muchos procesos de participación han sido criticados, ¿no? La cogestión ha sido criticada también. Hay ventajas para los pueblos indígenas a nivel occidental, contratos, trabajos, sueldos importantes, pero millones de dólares secretamente dados a los pueblos indígenas. Antes de 2015, en Alberta, han habido las inversiones más grandes del mundo en capital. Miles y miles de dólares son utilizados ahí. Se han otorgado estos montos de dinero. ¿Para qué? Para fomentar los intereses petrolíferos. Hablamos de $60 por barril. Hacía mucho dinero, sobre todo cuando el barril de petróleo estaba a $100 el barril. Alberta tiene un 12% de la población de Canadá y un 20% del PIB. Esto proviene de la energía que se exporta. Esto quiere decir que es un sector muy importante de la economía canadiense. Las exportaciones vienen principalmente de Alberta. Ellos han sido los productores número 1 de petróleo en Canadá. Los gobiernos han tenido que atraer inversiones para nuevas tecnologías, para las arenas petrolíferas o bituminosas, con nuevos incentivos, por ejemplo, para los impuestos, para que fueran más interesantes. Pero poco a poco se adoptaron nuevas medidas que también van a dañar el medio ambiente. Hay otros mecanismos que también quizás no son tan dañinos, pero vemos aquí a la derecha que aquí a la derecha vemos algunas líneas que son el resultado de la extracción in situ. Ya no se trata de minerías, pero van a poner ¿qué? Equipo para perforar la tierra, ¿no? Lo que crea muchos problemas en el bosque. Antes la gente iba por esos senderos, pero ahora, y también los que hacían caza, ¿no?, los que no son indígenas, utilizaban esto, pero con este método industrial el petróleo está fundido, porque no es un petróleo líquido. Entonces perforan pozos ahí y pueden aspirar todo el contenido con bombas. Carreteras, líneas eléctricas, etcétera, son necesarias, lo que deja una huella tremenda en el territorio. Son impactos iguales que los de las minas. Es el método más utilizado actualmente. Son los métodos de producción in situ basados en un sistema de gravedad por vapor. Tengo muchos estudiantes a nivel de la maestría que me hablan de esto también. Voy a concluir. Yo quisiera apoyar algunos ejes de Cicada.
Hay proyectos sobre la tenencia, soberanía, políticas sobre los recursos en cuanto se refiere a la extracción. Una acción popular fue organizada por los Keepers de Athabasca. Vemos aquí el Healing Walk, la gente que está preocupada acerca de las arenas petrolíferas. Se trata de una marcha. Es un lugar muy grande y la gente marchó. Era una marcha para protestar contra la contaminación de las aguas, del entorno, del medio ambiente, del aire, etc. Entonces, es una marcha de sanación para protestar contra las arenas bituminosas o petrolíferas. Gracias. Voy a concluir aquí y recoger mis documentos. Nos queda tiempo para 2 o 3 comentarios. Sí, adelante. Muchas gracias. Gracias, trabajo muy interesante. Tengo una pregunta aquí. Hablo del impacto de este tipo de el cambio de precio, ¿no? En cuanto a la fijación del precio se refiere, hay cambios, fluctuación, pero para la producción parece que no. Hay precios que bajan, la producción baja también, de vez en cuando. Algo que nos interesa examinar en el proyecto Acknowledge también es cuáles son los impactos de esa fluctuación, de esos cambios, de esas bajas, subidas, en lo que se refiere a los impactos ambientales. Los precios bajan y entonces los métodos productivos acaso cambian para recortar en los costos y cuáles son los impactos ambientales potenciales. ¿Acaso pueden haber problemas de contaminación, derrames, etcétera? Es muy importante comparar esto con las diferencias potenciales que pueden haber cuando se trata de extracción, por ejemplo, extracción de petróleo o, por ejemplo, una mina de oro. ¿Qué pasa ahí? ¿Esto cambia o no el flujo de extracción y los métodos de extracción? ¿Acaso son diferentes? Depende de qué. Y lo van a examinar. Se trata de un campo de estudio muy vulnerable a los cambios de precio. Y eso se verifica también para muchos productos de Alberta. Por ejemplo, las arenas petrolíferas, esto cuesta mucho. Hay impactos aquí. La capacidad de indígenas a poder participar y criticar es algo financiado por la industria. Las compañías empiezan a crear estos programas de, entre comillas, responsabilidad social. Otro elemento, hablábamos de los derrames, hemos visto esto. A veces hay depósitos de residuo también por esos problemas, ¿no? Y hay sitios huérfanos después de la baja de los precios. Los que proponían la industria de repente se van y hay sitios que quedan huérfanos. Hay gente que hizo dinero, pero hay gente que pierde dinero, pero tiene que continuar a extraer con las bombas de extracción porque invirtieron demasiado dinero y tienen que tratar de recuperar la inversión. Gracias. Bueno, vamos a continuar con alguien, Karin. Karin, antes de ir a almorzar, de la Universidad de Ottawa, experta en proyecto de McGill, proyecto de compromiso de primeras naciones en minas del Canadá, contra las minas del Canadá, y que continúa en esa conexión que se hizo entre los Cree y en San Miguel Ixtihuacán. Voy a hablar en francés. Voy a aprovechar la traducción. Con lo dicho, el proyecto. Bueno, yo me he basado en la relación de solidaridad que entre los Mayamams de San Miguel y los de Wamingji, los indígenas de Wamingji. ¿Cómo funciona esto? En Wamingji acabamos de aprender dónde estaban ellos, ¿no? Bueno, los Mayamam de San Miguel es el departamento de San Marcos.
El proyecto de investigación fue diseñado. Yo he tenido una beca de desarrollo, un Insight Bright Development Grant, una beca. Esto fue basado en la solidaridad iniciada por el trabajo de Rodney Cullen. Ellos se fueron a visitar a las comunidades impactadas en Guatemala por las minas, ¿no? Después de la visita, ya lo ha dicho Cullen también, hubieron asociaciones con las comunidades, pero no como las comunidades como tal, no con las aldeas, no con los municipios. La asociación fue establecida con la gente impactada por las minas, con un movimiento de resistencia particular contra esa mina. Es la Frente de Defensa Fredemi. Fredemi se convirtió en uno de nuestros socios indígenas, basándonos en esa asociación con David y Miquel, con Colin también y Catherine Dolan. Hemos trabajado. Ella está en Chicada, pero no puede estar aquí con nosotros. Realizamos un proyecto de investigación comparativa. La idea es que las dos comunidades estaban interesadas en comparar su experiencia con la minera y hemos visto que su relación era muy diferente. Hemos hablado de esto ya, pero OMG firmó un acuerdo. Pero quiero insistir en esto. Recalco que ellos han tenido que negociar durante mucho tiempo antes de firmar un convenio con GoCorp. Ellos empezaron sus actividades mineras en el territorio Huichi en 2014. Para mucha gente de San Miguel, de la Municipalidad de San Marcos, ellos aprendieron acerca del proyecto minero que se estaba concretando en su territorio cuando ya estaba construido o se estaban empezando las construcciones. El proyecto, en consultación con los diferentes socios comunitarios, estaba basado en una pregunta. ¿Cuáles son los ingredientes necesarios para que una comunidad indígena pueda ejercer sus derechos a la libre determinación cuando se enfrentan con un desarrollo de minas? Con Michelle ya hablamos de esto. ¿Qué quiere decir autodeterminación, libre determinación? ¿Acaso el consentimiento libre, previo e informado es suficiente? Si no, ¿cuáles son los otros ingredientes fundamentales para que un pueblo indígena pueda ejercer ese derecho en un contexto de minas? Lo que sobresale aquí, en cuanto al proyecto se refiere, es que estamos obteniendo datos. Los datos fueron recopilados principalmente, pero estoy empezando el examen de los datos con Miquel y el equipo. Lo más importante aquí es, bueno, ¿cómo es que los CRIs tienen esa ventaja? ¿Por qué han podido firmar un convenio de colaboración mientras los Mayamán han tenido que sufrir el impacto de una imposición minera? Ya lo hemos dicho aquí en una conversación. Aniceto López lo ha dicho. Los socios de... bueno, cuando visitamos OMG en octubre de este año, después de una reunión de Cicada, nos hemos dado cuenta que ellos no solamente tienen derechos comunitarios, pero ejercen su derecho de manera comunitaria. Es un territorio bajo una convenio, entonces no pueden vender una parte del territorio de manera independiente. Hay un mecanismo obligatorio para la comunidad. La comunidad tiene que ser consultada internamente, tienen que hablar, discutir, decidir juntos. Nadie en la comunidad puede decidir vender su territorio, pero en Guatemala es diferente. La municipalidad, el municipio de San Miguel, ellos tienen un título colectivo. Había esa posibilidad, pero el problema es que hubo un proceso que fue impuesto. No sé cómo decirlo en francés, pero hubo una escritura en español, es el título, pero es una escritura. Había una escritura que les permitía vender su derecho de propiedad individual sobre su trozo de tierra.
Entonces la compañía entró allá y se atacaron a los más vulnerables. Han visto una mujer viuda y la utilizaron para entrar en el territorio. Esto se hace, pero no quiere decir que técnicamente es legal, pero no es legítimo. Por la comunidad no está visto como algo legítimo. La gente está muy enfadada, enojada, y de ahí el movimiento de resistencia contra la mina, a causa de ese proceso ilegítimo de apropiación cuando se trataron de acapararse de la tierra, ¿no?, de manera indebida. Otro elemento que es una ventaja para los Cree, el pueblo Cree, si los comparamos con los Mayamán de San Miguel, tienen recursos financieros los Crees. Tienen recursos, han podido contratar asesores, abogados y una mujer que trabaja para la asociación de Cree Trappers Association of Women J. Han hecho todo lo posible. Tenían todos los recursos para considerar cada detallito para asegurarse que tengan una solución ventajosa. Después de la firma, que iban a recibir una protección de su interés. No es así en Guatemala del todo, ¿no? Es un lugar muy, muy pobre. La gente que trabaja para defender su territorio es gente que lo hace porque, bueno, lo hacen y no tienen ningún recurso, casi nada. Ahora, hubieron mecanismos para Guatemala, oficialmente, que fueron adoptados. Mucho más allá del título colectivo. Guatemala firmó 169 bajo la Organización Internacional del Trabajo. En la ley guatemalteca hay la obligación de consultar cuando hay proyectos de desarrollo. El problema es el cabildeo. Las comunidades también. Ese sector creo que nos hablaba de esto. Él habló de los mecanismos, y Lilian también habló de esto, de los mecanismos desarrollados por las mismas comunidades para defender sus derechos indígenas. Es algo que empezó en la región de San Marcos. Las primeras consultas populares que se realizaron los indígenas, sin ni siquiera la presencia de un mecanismo oficial, iniciaron su proceso de consulta popular. Entonces hubo un movimiento de consulta popular que fue casi una contagión en Guatemala. Fue muy popular. Las comunidades son consultadas. Ahora están consultadas para saber si están interesadas o no en proyectos mineros, antes de que los proyectos lleguen. La actitud del gobierno de Guatemala es que ellos consideraban estas consultas como ilegales por diferentes razones jurídicas. Es como si no tenían ningún poder jurídico. No eran, según el gobierno, ejecutorias. Entonces esto se propagó y nosotros entramos, la compañía entró, compró a la gente y su consentimiento, poco a poco, sin ninguna decisión de la comunidad. La gente nunca dijo, queremos o no una mina. Entonces hay un conflicto social tremendo a causa de esto, bueno, desde mucho tiempo, no muchos años, pero esto todavía existe en San Marcos. El proyecto nos permite ver que la autodeterminación no es importante solamente para la consulta y la ratificación de un convenio. Y la investigación lo ha demostrado. Estoy realizando una investigación con mi equipo, con Mathieu Gauthier, un estudiante de maestría en Huamanji. La consulta, la firma de un acuerdo, convenio de colaboración, no solo son los únicos criterios fundamentales para que puedan existir estas consideraciones de derecho. Ahora, lo que vemos es que hay un problema. ¿Qué pasa después de la firma del contrato, del convenio? Ahora yo quisiera hablar de los elementos ontológicos,
Colin habló de esto, pero no quiero volver a tratar de esto. Ontología relacional para los CRIs, etc. No quiero volver a tratar de esto, pero tiene que existir reciprocidad continua. Debemos poder volver a tratar de los elementos contractuales. La compañía no lo entiende así, claro. No les hacen caso, hay mucha frustración, la gente, los usuarios que están en el territorio, que tienen sus líneas de trampas indígenas, ¿no?, cerca de las minas, no están contentos. Ahora, la mina se preocupa más de la extracción de oro y de repente ya no tienen ningún interés en mantener una relación positiva. Eso lo dijo alguien, un usuario de la tierra. Para concluir, acerca del proyecto, y acerca de los vínculos con Cicada, vemos que hay violencia ontológica. Sylvie Poirier habló de esto. Es que no toma en cuenta la presencia de ontología relacional. Sylvie habló de las heridas del ser profundo. La mujer, discúlpenme a los traductores, cuando hablo estoy pensando en diferentes idiomas. They only like my signature. Lo único que les interesa es mi firma. Tienen mi firma y después se van. Ahora ya de repente ya no soy su amiga porque obtuvieron mi firma. Es lo que dijo una usuaria, una habitante. Las minas cambiaron las relaciones entre los habitantes y el territorio de pesca y de caza. Estaba hablando con esa mujer y se puso a llorar, porque esto no son detallitos para ella, es algo fundamental. Está herida la racionalidad de las ontologías también. Ayer o antes, ya no me acuerdo cuándo, hablamos de esto. Tener un proyecto de vida es muy importante. Hay que articularlo esto, pero esto no sale de un nihilismo, no. Esto tiene que ver con la defensa del territorio para los miembros de FREDEMI. En lo que se refiere a la tenancia consuetudinaria, esto es claro, estoy estudiando el caso. El modelo de tenancia es un elemento clave para un proyecto de vida alternativo, para estar en contra del proyecto de vida neoliberal. Hemos visto la diferencia entre Wenminji y San Miguel. Héctor estaba hablando de la importancia de la diversidad. Hay que hacer hincapié en la diversidad acerca de los enfoques para defender el territorio. Lo vemos en San Miguel, Ixtahuacán en particular. Hay gente ahí que hace todo lo posible. Todas las maneras son posibles para defender su territorio. La manera jurídica, la acción local, bloquear rutas. Nosotros nos comprometemos en la comunidad. La gente quiere también volver a las raíces ancestrales en lo que se refiere a liderazgo y también gestión. Hemos hablado del mapeo, del movimiento participativo, la metodología visual, ni sé cómo decirlo en inglés. Bueno, no importa. Pero desde que estoy trabajando con Cicada y el otro organismo, esto me obligó a pensar personalmente aún más en mi metodología, en mi compromiso ético. Realizar un proyecto de investigación con dos comunidades que tienen dos posiciones diferentes en lo que se refiere a una misma compañía privada, esto me pone en una posición muy difícil. Yo tengo que navegar entre las diferentes posiciones sin tener cabellos blancos. No es fácil. Ahora, hay preguntas claves. ¿Quién es la comunidad? ¿Quién habla en nombre de quién? ¿Quién representa a quién? ¿Qué es lo heterogéneo? No todo el mundo defiende los mismos intereses. No todo el mundo entiende el territorio de la misma manera. Las visiones son diferentes, las perspectivas también. ¿Cómo tomar esto en cuenta? Sobre todo cuando uno desarrolla un proyecto de investigación. El compromiso, la solidaridad. Hemos hablado de esto. La solidaridad entre socios. ¿Qué significa esta solidaridad? Sobre todo cuando uno no tiene la misma relación con una compañía privada. Por ejemplo, cuando los guatemaltecas, socios guatemaltecas, tratan de hablar con los de Wenminji.
Go-Kart, la compañía minera, nos cerró la puerta. Nos impidieron hacerlo. No voy a entrar en el detalle. Bien. Ahora, para mí este proyecto plantea una pregunta. Acabo de ver un error grave en inglés. Disculpe, effectively no es inglés. Bien, ahora el discurso antinómico, contrario. Hay que respetar las posiciones diferentes en cuanto a la industria de extracción. CSR Office, ellos vinieron a verme, es la oficina CSR, la oficina oficial sobre la responsabilidad social de las empresas que hace parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá. Pero yo sé que los Maimam no quieren saber nada de esa oficina canadiense. Entonces, ¿cómo hago yo para comprometer a la gente? Estoy pensando en inglés, discúlpenme, no sé, estoy trabajando. Los decision makers, los que toman la decisión en inglés, tengo que considerarles, pero respetar también, tengo que respetar a quienes no quieren trabajar del todo con el gobierno canadiense también. Ahora, ¿cuál es la próxima etapa para el proyecto? En San Miguel, la gente plantea preguntas de más para saber cuáles son los impactos. En Wemingee también la gente se está preguntando lo mismo. Han habido elementos que no han sido claramente definidos en el convenio, el elemento de los impactos socioculturales. Hemos hablado de los impactos medioambientales, pero no de los impactos socioculturales. La gente se pregunta mucho qué hacer. No sabe y se plantea las preguntas claves. Hemos hablado mucho de esto aquí, no voy a volver a tratar el tema. Creo que ya había hablado de cómo salir de esa lógica del mercado cuando se trata de considerar los impactos. Actualmente estoy arrancando un proyecto con Steven Tora y Caroline Debian. Ella no puede estar aquí con nosotros, pero estamos tratando de poner a contribución diferente gente impactada por la industria de extracción acerca de un proyecto de video participativo. La idea de fomentar investigación, dándole más poder a las comunidades con quienes trabajamos. Gracias. Una pregunta y un comentario. Gracias por la presentación. Como usted sabe, estoy implicada en un proyecto similar con Dene y con U en Sononan. Lo que encontré cuando hice ese trabajo es que era muy claro que el acuerdo beneficios no es una cuestión solamente de consentimiento o de toma de posición. Cuando usted firma algo, usted ha dado su consentimiento. La cuestión es cuando se ve a la nación CRI, es que dieron realmente su consentimiento. Han firmado un acuerdo beneficio-impacto, pero es coherente. Yo pregunto esto porque no podemos decir que han firmado un acuerdo beneficio-impacto y que han dado su consentimiento para el proyecto. Y bueno, ¿cuáles son las diferencias de daños en el medio ambiente? El proyecto se va a realizar, pero habría que ver cuáles son los verdaderos impactos. Decimos no a la mina. Mi pregunta es, hay que ser prudente cuando vemos beneficio-impacto en el consentimiento, aún teniendo consentimiento, cuáles son beneficios, impactos para el pueblo, la comunidad. Clint mencionaba algo relativo a esto, que era algo en cuanto al trabajo que hacía, que sería interesante de ver, que debemos dar el consentimiento para que tenga lugar el proyecto. Pero cuando decimos no, bueno, ¿cómo podemos decir no? Simplemente no, porque no queremos ese proyecto. No queremos eso, tenemos muchas cosas que hacer, pero el consentimiento efecto, ¿cuál es?
No sé cómo se puede explicar esto de manera más simple. Es algo que viene seguido. ¿Cómo podemos decir? No, un proyecto de consentimiento y es su derecho. No podemos esto, no queremos ese proyecto. Desde el principio sabemos, vamos a cansar a la gente. Y esto en Colombia, por ejemplo, ha sido un caso que ha sido tratado en diferentes oportunidades. Es un asunto desde el lado video, quizás será muy interesante para producir un documento. Yo anhelo a tener una respuesta a este mi cuestionamiento. No quiero hablar por la comunidad, ni en representación de ella, pero quizás no están de acuerdo conmigo, pero alguien puede decir algo a nivel público. Cuando planteo la pregunta en relación a la comunidad, ellos tienen hay un consentimiento, como Colin lo dijo, ayer lo explicó y dijo, hay un consentimiento, pero ¿cuál es el resultado? Mónica lo dijo, no sé lo que dijo en Ticatupá, cuál fue el contexto, la mina de Leonor se comenzó a explotar de acuerdo a un consentimiento de la comunidad. Pero la área protegida ha sido realmente protegida. Es un medio ambiente que no ha sido protegido por el hombre o por Hydro-Québec. Ha sido un territorio tocado, afectado por Hydro-Québec. ¿Cuál es el compromiso? Yo creo que la gente me puede corregir si yo me equivoco. No voy a acaparar la hora del almuerzo. Es interesante todo esto en un contexto en particular. Podemos hablar ampliamente, pero lo que quisiera agregar es el consentimiento, lo que comprendo al nivel de mi investigación, no para al momento de firma de un consentimiento en un acuerdo, no para ahí mi proyecto de investigación. Gracias.